Capítulo 18. El atacante callejero. El lugar de trabajo al que volvió Joe estaba en el mismo departamento que Mao Mao, aunque es una sección relativamente ocupada debido a la gran cantidad de oficiales militares. Para Joe, quien había experimentado entornos más rigurosos, parecía que un nivel moderado de actividad la hacía sentir más tranquila. Al considerar esto, el viejo médico Lao probablemente había asignado a Joe a esta área deliberadamente, demostrando su experiencia acumulada a lo largo de los años. Además, Zhao, Enen y Changsha trabajaban cerca, lo que significaba que las inagotables e infernales charlas románticas continuarían por un tiempo. Cuando Zhao salió del alojamiento, tenía un rostro cansado, pero con una ligera sonrisa. Enen, por otro lado, parecía como si hubiera perdido la mitad de su peso en un solo día debido a la angustia. Con esa expresión, probablemente hubo comentarios favorables hacia Lahan, pensó Mao Mao mientras mantenía una expresión apagada en su rostro. Al despedirse de ellas con indiferencia, se preguntaba de todo corazón qué tenía Lahan de bueno. Mao Mao pensó que, dado que la personalidad de Changsha, que es tajante con lo que le gusta y lo que no, fue bueno que esta vez, al menos, tuvieran una buena conexión. En otros casos, podrían surgir fisuras irreparables. Realmente fue un alivio. Mao Mao reflexionó profundamente, considerando que a veces un veneno puede ser un remedio. Changsha pareció encajar perfectamente como un antídoto para Zhao y Enen. Y aún así, no podía evitar pensar que todas las asistentes que asistían a los médicos tenían personalidades muy marcadas. Por supuesto, no se habían reunido allí por casualidad. Primero, aquellos excéntricos que querían ayudar a los médicos tenían que aprobar el examen. Luego, los individuos más frágiles eran rechazados por Zhao y los médicos, dejando únicamente las de carácter fuerte. Eso era de esperarse. Por eso, ver a Enen en aprietos era de algún modo entretenido. Señorita Mao Mao, ¿es correcto escribir el informe de esta manera? Creo que no hay problema. Dado que las prácticas varían ligeramente entre departamentos, Joe se aseguraba de preguntar a Mao Mao cada detalle. Aunque era tedioso, era el enfoque adecuado para actuar por primera vez. Cuando había jóvenes en el lugar, los oficiales militares se acercaban con sonrisas, por lo que Mao Mao no dudaba en mostrarse intimidante al crujir los dientes. Además, no dejó cabos sueltos, advirtiendo al musculoso médico Li y a Wang Wang para evitar cualquier inconveniente hacia Joe. A pesar de ello, siempre había tontos que se atrevían a acercarse. Oye, ¿cómo era el ambiente en el sitio donde hubo viruela? Apareció Tianyu completamente ajeno a las normas sociales y en medio de una sanción de reducción de salario, esquivando los golpes del médico Li, se las arregló para llegar. ¿Has hecho la autopsia a los muertos? No solo la superficie de la piel, sino que también hay ampollas hinchadas por dentro. ¿Explotaron? Impulsado únicamente por curiosidad, Tianyu continuó interrogando a Joe, hasta que Mao Mao llamó discretamente al médico Li, quien le dio un contundente golpe en la cabeza. No es necesario que respondas. Realizar autopsias a cadáveres de viruela podría ser extremadamente peligroso debido al riesgo de infección. Incluso quienes ya hubieran tenido viruela una vez no estaban completamente inmunes a un segundo contagio. Entendido. Yo era fuerte, había trabajado en el Palacio Interior durante 2 años, no se dejaría afectar por alguien como Tianyu. De hecho, se realizaron autopsias a algunos cadáveres. ¿En serio? La respuesta de Joe sorprendió a Mao Mao. Al cadáver de un niño, primero. ¿Qué descubrieron? Joe negó con la cabeza. No encontraron nada fuera de lo común. No tengo la posición para investigar más a fondo. Era probable que los médicos realizaran la autopsia debido a algo que les llamó la atención, buscando entender cómo se produjo el contagio. ¿De dónde vino realmente la infección? Mao Mao continuó su trabajo, aunque la inquietud persistía en su mente. La inquietante duda se resolvió sorprendentemente rápido. Al terminar su jornada, Mao Mao fue convocada por el médico Liu. Su rostro solemne hizo que Mao Mao se pusiera en alerta. ¿Acaso hice algo mal?, pensó Mao Mao. Liu había esperado a que Joe se retirara antes de llamarla. Quiero preguntarte de nuevo si el hombre llamado Kukuyou es digno de confianza o no. En cuanto a sus conocimientos médicos, usted sabe también como yo que no hay dudas. Sí, eso lo tengo claro, pero hay algo que me preocupa. El médico Liu tiene una expresión seria. Según escuché, Joe tiene una relación cercana con Kukuyou. Así es.
En otras palabras, quería confirmar algo con Mao Mao que no podía preguntarle directamente a Joe. ¿Kokujou hizo algo? ¿Sabes algo sobre el primer infectado de la aldea donde surgió la viruela? Era un niño y la ruta de infección aún no es clara. Hablé con Joe sobre esto, pero incluso tras la autopsia no pudieron descubrir nada. Era evidente que había detalles que no se le habían dicho a Joe. Hay algo que sabemos tras la autopsia. El niño tenía heridas hechas con un arma blanca. No pudimos investigar más porque tanto el niño como su familia habían fallecido. Pero, según los aldeanos, fue atacado por un atacante callejero mientras viajaban fuera de la aldea. Dicen que hubo otros casos similares en los que varios niños fueron heridos, aunque el culpable nunca fue encontrado. ¿Un atacante callejero? ¿Y esos viajes fuera de la aldea? ¿Acaso? Sí, fue mientras viajaban a otras ciudades, y aunque se dice que fueron heridas por arma blanca, las lesiones solo afectaron la parte superficial de la piel. Mao Mao entendió lo que el médico Liu intentaba decir. Si tienes algo en mente, dilo. Con las enseñanzas de Loumen, probablemente te cueste expresar tus pensamientos, pero incluso las hipótesis más tontas pueden ser útiles ahora. Liu animó a Mao Mao a hablar. ¿Quiere decir que Kokujou es responsable de este brote de viruela? El objetivo del atacante callejero podría haber sido inocular a los niños con pus de viruela. No sé si como un experimento o como una medida para inmunizarlos contra la enfermedad. Sin embargo, Joe fue deliberadamente infectada con viruela en el pasado por Kokujou, lo que resultó en que desarrollara la inmunidad. ¿Quiere decir que Kokujou es responsable de este brote de viruela? No puedo confirmarlo, pero es una posibilidad. Al apuntar a los niños al azar, no puedo asegurarse de que todos se infectaran. Solo uno contrajo la enfermedad que se agravó y terminó contagiando a otros, causando la situación actual. ¿Hay alguna contradicción? Era una probabilidad, pero Mao Mao tenía sus propias dudas. ¿Dónde ocurrieron los ataques callejeros? ¿Sabes leer un mapa? Sí. Liu sacó un mapa. Quería asegurarse porque muchas personas nunca habían visto un mapa antes. Con el dedo, Liu señaló una ubicación al noreste de la capital. Es aquí. Caminando, tomaría 3 días llegar. Mao Mao estimó que eran unos 30 li y verificó los nombres de las ciudades principales en el mapa. Kokujou trabajaba en un contrato para una farmacia en el distrito del placer unos días al mes. El resto del tiempo residía en una aldea cercana. Hay un anciano que podría confirmarlo. La aldea en la que residía Kokujou era la misma a la que Mao Mao iba a comprar hierbas medicinales que no podía cultivar ella misma. Estaba relativamente cerca de la capital, a 3 días a pie de los lugares donde ocurrieron los ataques. Entonces, ¿crees que Kokujou debería ser descartado como un sospechoso? Sí, creo que es muy poco probable. ¿Por qué? En teoría, no es imposible, pero no tiene sentido que eligiera un lugar tan lejano. Si fuera un experimento, podría preferir hacerlo lejos para evitar sospechas, pero también necesitaría monitorear los resultados. Usar caballos de mensajería podría cortar el tiempo del viaje, pero no creo que Kokujou tuviera los recursos para permitírselo. Liu escuchó atentamente. Además, si la intención fuera inmunizar a los niños, habría sido suficiente hacerlo en un lugar más cercano. Kokujou conoce los riesgos mejor que nadie. No haría algo tan peligroso fuera de su alcance. Liu acarició su barbilla reflexionando. Entendido. Ahora cambiaremos la suposición. ¿Qué suposición? ¿Y si no fuera un experimento o una medida preventiva, sino un acto motivado por malicia? ¿Malicia? La malicia humana era aterradora porque incluso si saben que se perjudicarán a sí mismos, lo llevarán a cabo con tal de causar daño a otros. En ese acto desaparece cualquier sentido de pérdidas y ganancias. La malicia, que una vez se arraigó en el harén imperial, provocó una rebelión. Como resultado, una familia entera fue aniquilada como castigo. Mao Mao reflexionó sobre lo que Liu había dicho. ¿Crees que Kokujou es una persona malintencionada? No lo sé. Sin embargo, por ahora lo percibo como alguien que me trata de manera equitativa. Aunque Kokujou es un detallista en las transacciones de dinero con Mao Mao, no llega al extremo de intentar aprovecharse de ella. Dado que Mao Mao es pequeña y mujer, a menudo es subestimada, pero en comparación, su evaluación es que Kokujou no es una mala persona. Aún así, esto es solo una opinión subjetiva de Mao Mao, por lo que no puede afirmarlo con certeza.
Mao Mao cree que la actitud estricta de Liu hacia este asunto proviene de su experiencia de haber viajado por tierras occidentales junto con Longmen en el pasado. Actuar de manera lógica y establecer todo tipo de previsiones en lugar de dejarse llevar por emociones innecesarias lo convierte en un superior confiable. No te dejes llevar por la subjetividad. Mantén una perspectiva objetiva. Mao Mao se regañó a sí misma, y la única que sería más propensa que Mao Mao a dejarse influenciar por su subjetividad era yo. Por eso, el médico Liu evitó hablar con yo y prefirió acudir directamente a Mao Mao. Probablemente también ocultó la verdad sobre la disección por esa razón. Es mejor no contarle esto a Joe, ¿verdad? No hace falta que lo digas, debería ser evidente. Solo quería confirmarlo por si acaso. Mao Mao se sintió aliviada de no haber sido reprendida, aunque notó que en el fondo de su mente parecía haberse acumulado una pequeña inquietud. Tengo otro asunto que tratar contigo. ¿De qué se trata? Mao Mao reaccionó con un leve sobresalto, preguntándose si quizá había hecho algo que ameritara un regaño, aunque estaba segura, absolutamente segura, de no haber hecho nada indebido. La expresión del médico Liu era extremadamente severa. Quiero que realices revisiones periódicas del estado de salud del príncipe de la luna. ¿Está bien que sea yo quien lo haga? Había muchos otros médicos talentosos, después de todo. Mao Mao ni siquiera era una médica propiamente dicha. No será una consulta formal. Aún así, el médico Liu parecía insatisfecho. Era evidente que esta decisión no provenía de su voluntad, sino de presiones externas que intentaban asignar esta tarea a Mao Mao. De repente, a Mao Mao se le vino a la mente la cara de Chue, el gorrión. Sin embargo, sabía que Chue no tenía tanto poder. El que había dado esta orden debía de ser alguien de un rango muy alto, uno de los pocos que se podían contar con los dedos de una mano. Lo máximo que Chue podría hacer era informar de algo. Entendido. Mao Mao se inclinó ante el médico Liu. Con eso, Liu le permitió a Mao Mao retirarse. Mientras caminaba de regreso, los pensamientos de Mao Mao se agolpaban en su mente. Si realmente hay alguien detrás de esto, es posible que ya estén planeando su próximo movimiento. La gravedad de la situación no dejaba de crecer.